No está siendo este un año precisamente alentador en cuanto a número de accidentes laborales en nuestra región. Como recordarán, allá por el mes de marzo, 5 vidas humanas se cobró la mina de Cerredo. Una terrible tragedia que nos ha conmocionado a todos y de la que se están analizando las causas en investigación judicial y parlamentaria. Lamentablemente no ha sido el único hecho luctuoso a reseñar. La de Coaña o la del Musel están muy presentes, entre otras, en la memoria de los asturianos. En España, 2 personas mueren al día a causa de su trabajo. Tenemos una legislación con 30 años de antigüedad necesitada de modernización y cuyo principal problema posiblemente sea la aplicación de la misma. En nuestra comunidad, el registro evolutivo nos habla de 11.000 incidencias laborales con baja cada año. Hoy, en Asturias Semanal, nos hacemos una pregunta: ¿por qué en demasiadas ocasiones ganarse la vida significa jugársela al mismo tiempo? Yo soy Javier, padre de Pablo González, un chico de 46 años, que murió en un accidente laboral en Coaña. Murió el 29 de mayo, concretamente, a la 1 de la tarde, o 1 menos 5, porque es una hora que me dieron la noticia, y que en mi subconsciente quedó estancado ahí. Hora trágica. El derrumbe de una nave agraria provocó, además de heridos, la muerte de 3 trabajadores. Uno, su hijo Pablo, estaba casado y era padre de una niña, de profesión instalador de sistemas de ordeño. Una familia destrozada. ¿Por qué me tocó a mí esto? ¿Por qué me tocó? Porque claro, hay que pensar que, bueno, yo no sé si morirán 20 o 30 personas al año en Asturias frente a 1 millón de habitantes. Entonces, la posibilidad de que te toque realmente son muy pocas. Yo sí pensaba que podría tener algún problema en la carretera. Él hacía muchos kilómetros y, bueno, pues las carreteras todos sabemos lo que son hoy día. Pero en un tema laboral nunca me lo pude imaginar. La prudencia debería de ser un chip que pudiésemos implantarnos. Sin embargo, es todo lo contrario. Todos son prisas, todos son urgencias, todos son rentabilidad. A César, operador de puente grúa, le cayó un bulto de 1,5 toneladas sobre una pierna en una nave de la empresa en la que trabajaba. Un percance que le cambió la vida. Hay que invertir un poco más, hay que mirar un poco más en seguridad y no es correr, no es tal, y a veces la seguridad es lo primordial. Lo que pasa que, claro, a ver, yo creo que, yo vuelvo a repetir, yo, bajo mi punto de vista, el accidente que yo sufrí, yo creo que si hubiera elementos de seguridad, en mi caso, se podía haber evitado. Lo que pasa que, bueno, a mí me atrapó y yo, pues, al final, fui el perjudicado. Sufrí 6 operaciones con la mutua y no había mejoría ninguna. Cada día parecía que iba peor. La bola de nieve no paraba de crecer y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, que si bacterias, que si infecciones, que si no sé qué, y claro, psicológicamente quedas desarmado. No encontré solución, no vi solución con la mutua y por fin entré, después de 3 años y medio, de tener una osteomelitis en la tibia, de tener muchos problemas, de verme súper mal, psicológicamente destrozado,
conseguí entrar en el UCA en Oviedo. Y el cambio pues, fue brutal. Gracias a ellos pues, no perdí la pierna, porque creo que estuve aproximadamente 3 años y medio, 4 años casi sin riego sanguíneo en la pierna. César vivió un proceso muy complicado a través de la mutua, un padecimiento que hizo que su pierna quedara al borde de la amputación. Fue sometido a 9 operaciones, las 3 últimas en el UCA. Al final consiguió no perder la extremidad. Tiene una incapacidad reconocida del 33%. Yo en el momento que entré en el UCA y que entré con una mala leche que no te la puedes ni imaginar, como si fuera una mezcla entre un mastín y un pittsburgh, pero luego te vas dando cuenta que estás rodeado de profesionales, vas evolucionando cada día que pasa un pasín hacia adelante, y eso de que estás en la mutua y que pasa un día, que pasa otro día, que pasa otro día, y no ves esa pequeña luz, yo, bajo mi punto de vista y lo que a mí me sucedió, yo creo que las mutuas no son la solución. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales data de 1995. A ella se le suma la abundante normativa europea, aparte de reglamentos y normas técnicas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Todo ello hace que no sea precisamente fácil la interpretación y mucho menos la aplicación de lo que es un heterogéneo y extenso marco regulatorio. Desde luego, desde FADE abogamos por el cumplimiento riguroso de la ley, como no podría ser de otra manera. Pero también pensamos que no se puede decir de frente que la empresa tiene, vamos a decir, no me gusta emplear la palabra culpa, pero que sea la culpable absolutamente de todo, sin analizar, por un lado, en qué contexto se encuentra la empresa, si el incumplimiento que pueda haber tenido puede ser leve o grave. Muchas veces se la señala sin haber terminado de analizar de manera objetiva qué ha ocurrido con un determinado accidente laboral, llegando a cuáles han sido las causas de ese accidente. Nosotros siempre defendemos que es fundamental analizar cuáles han sido las causas que han motivado el accidente, porque detrás de un accidente laboral nunca hay una única causa. La prevención de riesgos laborales y los accidentes están inmersos dentro del paraguas de los derechos sociales y de los derechos laborales. Por lo tanto, cualquiera que sea afecto a derechos y deberes laborales es sujeto de un posible accidente. La cuestión y el quiz está en cómo hago yo en mi organización para minimizarlos y qué hago para repararlos cuando ocurren. El marco normativo de ordenación de la prevención de riesgos es gigantesco, no es solamente la normativa de la Unión Europea, la ley de prevención, hay infinidad de reglamentos y luego una cosa que se llaman normas técnicas que aprueba el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no son propiamente normas jurídicas, pero claro, son indicaciones de carácter científico, técnico, organizacional o organizativo y por tanto es un complejo normativo difícil de conocer. Los avances tecnológicos, los cambios en el empleo, las nuevas formas de trabajo han superado las expectativas de la normativa, siempre al rebufo de la realidad del mercado laboral. Ahora estamos hablando de los riesgos de los nanomateriales, imagínate, ¿no? En el año 95 ni la inteligencia artificial, ni el uso tan masivo de la tecnología, en fin, todo eso está previsto ya. Que las obligaciones, los equipos, los medios, los servicios se vayan adaptando a esos avances. Pero, claro, es fácil comprender que esto es muy difícil de cumplir. Son los riesgos psicosociales, ¿no? Salud mental y riesgos psicosociales, que no están en la norma, están en las demás reglas y en las demás orientaciones y guías de los distintos institutos, organismos que se ocupan de esto. Pero claro, tú vas a cualquier empresa, una gran empresa, no voy a decir el nombre, pues lo de los riesgos psicosociales es como que no va con ella.
cuando tiene casos de bajas laborales pues por estrés, ansiedad, carga de trabajo, acosos, mal ambiente laboral. El problema que hay con la legislación no es que sea una legislación buena o mala, muchas veces es la posibilidad que tienes de una aplicación realmente práctica de esa legislación. La normativa de prevención, como también otro tipo de normativa, es la misma para una gran empresa industrial que para una pyme o micropyme de 8 trabajadores del sector servicios, por ejemplo. Y eso es muy complicado para esa pequeña empresa, el llegar a entender toda la normativa y todo lo que le puede aplicar. La siniestralidad laboral siempre es una cuestión que arroja datos negativos. Desde el mismo momento en que lo que hace es computar accidentes laborales y principalmente esos accidentes que acaban con la vida de las personas trabajadoras, nunca encontraremos un buen dato. Pero evolutivamente hablando nos encontramos en una situación francamente mejor que hace 20 años. Eso no quiere decir que no haya mucho trabajo por hacer y que no podamos dejar de poner el foco de atención en la importancia de la protección del bien más importante de una empresa, que son sus personas trabajadoras. El Gobierno de Asturias y la Inspección de Trabajo iniciaron a finales de 2024 un plan de respuesta contra la siniestralidad laboral. Entre las medidas se incluyó una campaña de visitas a un centenar de empresas con altos índices de accidentes laborales o que han sido investigadas tras un caso grave o mortal. ¿Qué queríamos conseguir con esto? Pues no solamente detectar y minimizar aquellos comportamientos no adecuados y aquellas realidades de incumplimientos de las empresas y las organizaciones, sino poner el foco en la importancia de la concienciación, el cumplimiento normativo y la integración de la prevención en la empresa. Y eso se consigue haciendo acciones contundentes y rápidas. De aquel acuerdo se inició y se sigue realizando un trabajo constante e intenso que ha dejado pues un número aproximado de 135 sanciones en materia de prevención de riesgos laborales y que suponen un total de aproximadamente 700.000 euros en sanciones por incumplimientos. La falta de formación, la falta de información, la falta de aplicación de las medidas preventivas genera una tendencia que está significando que estén reportando tanto los accidentes con resultado de muerte, los accidentes con lesiones graves, muy graves o incapacitantes y desde luego también enfermedades profesionales que deberían de estar desterrados. Para nosotros desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Asturias ese plan no se está cumpliendo. A día de hoy faltan por cubrir 15 vacantes en el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y hasta que esas vacantes realmente no se cubran, el plan de choque no se está cumpliendo. Nosotros, como sindicato, tenemos también la responsabilidad de que ese plan se cumpla y a día de hoy no se está cumpliendo. En octubre había unas vacantes de técnicos especialistas en el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el Gobierno del Principado se comprometió a dotarlas y además se comprometió a incrementar nuevos puestos que se configuraron en 7 puestos extras. Esa realidad pues, se ha ido cumpliendo. ¿Qué pasa? Que los procesos de estabilización también de personal del Principado pues, ha hecho que haya movimientos y en la actualidad nos falten varios puestos por cubrir. Uno de los pilares básicos de este plan era dotar al Instituto Asturiano de Prevención de más recursos humanos, de más personas que pudieran trabajar en este ámbito. Y la realidad y el balance neto que tenemos respecto al mes de octubre, que fue cuando lo pusimos en marcha, es que solamente hay 2 personas más trabajando en el instituto. Y además sigue habiendo 15 vacantes, de las cuales 14 son de personal técnico. Esto nos quiere decir que si el organismo científico-técnico del Principado, que es el que lidera las políticas y que debe liderar las políticas de prevención, en el que estamos también empresarios y sindicatos, no tiene los recursos necesarios y adecuados, pues es que algo estamos haciendo mal. El desmontaje de una grúa de estiba
provocó uno de los accidentes más graves ocurridos en el puerto del Musel en los últimos años. El informe del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales considera que el siniestro, que costó la vida a 2 trabajadores de 23 y 49 años, tuvo su origen en un mal cálculo del peso del casetón que se estaba procediendo a desmontar. Se operó con la estimación de 18 toneladas cuando la estructura pesaba 97. Ningún jefe responsable estaba supervisando o dirigiendo la maniobra. En esos accidentes concurren circunstancias que a lo mejor se daban por supuestas, y ese es el grandísimo problema de accidentes tan graves como el del Musel, que a lo mejor se daban por supuestas unas informaciones que es necesario cotejar. Si no se cotejan pesos, si no se comprueban realidades y si se da por bueno aquello sin aquellos datos, cuando vas a concurrir a una actividad tan compleja, pues te arriesgas a que pasen desgracias como la que ocurrió en este accidente. La idea era desmontar una de las viejas grúas de Epsi Álvarez González. Ya se habían desmontado alguna más, César había participado en el desmontaje de otra anteriormente. No debería tener mayores complicaciones, pero como se está viendo a posteriori, pues ahí se hizo algo muy mal, no se hicieron los cálculos correctos, o se mandaron, no se hizo una prevención de riesgos, ni se mandó, digamos, un responsable, un ingeniero que dirigiese la operación, y yo creo que se hizo hablando claramente todo con el culo, ¿no? El resultado es el que aconteció, ¿no? César Méndez, 23 años truncados de cuajo y un entorno familiar que no acaba de reponerse. Llevaba 15 meses de vida laboral, era su primer empleo. Semanas antes había superado un accidente leve, hace ahora un año de la tragedia. César había tenido un accidente en el puerto un mes antes y, bueno, las consecuencias no fueron muy graves, un cable lo cogió, lo lanzó por el aire, machacones, resultado un mes de baja, pero César, que era muy inquieto, empezó malo. Yo, de hecho, el día antes del accidente hablé con él, pregunté qué tal estaba y me dijo, va, todavía me duelen un poco las costillas. Entonces le dije, bueno, hijo, ¿por qué no vas a la mutua y te quejas? Bueno, ya veré. Dije, no, hombre, quéjate. Y él volvió malo se incorporó malo, no estaba bien. Rafael, el padre de César, sobrelleva el duelo con resignación. Tanto la vida de su hijo como la del otro fallecido, Roberto, nada ni nadie las puede devolver. Ahora es el tiempo de analizar las causas y pedir responsabilidades. De hecho, en el tanatorio, el padre de Roberto hablando, que Roberto llevaba ya más tiempo en la empresa, llevaba casi 4 años, que siempre le decía que un día iba a pasar algo, que se hacía todo como un poco improvisado, a la carrera, con mucha rapidez, no se llevaban las medidas a rajatabla. Echo de menos, vale, a nivel institucional, o sea, de las 3 empresas, Álvarez González, el Puerto, el Rosiu y la empresa que trabaja en mi hijo, Astur Manzano, que estuviesen en el tanatorio. Pero a raíz de ahí, por ejemplo, la empresa de César, nadie se ha puesto en contacto con nosotros a ver qué estamos, ¿no? En ese tiempo. Yo creo que también, bueno, pues una llamada a ver qué tal estamos, si estamos algo, ¿no? Se echa en falta, ¿no? La inversión o el coste en prevención, en tener todo perfecto o en llevarlo lo mejor posible, pues en realidad es una inversión, porque el coste de la no prevención es mucho más alto, ¿no? En responsabilidad, en prestaciones, en indemnizaciones que al final va a tener, o multas que al final va a tener que asumir la empresa, ¿no? Haría falta pulir esas aristas, mejorar la ayuda, el apoyo, el asesoramiento, la cultura, generar cultura de la prevención, de que es mejor invertir y gastar dinero en eso que no asumir, dentro de que también es cierto asumir que vas a tener accidentes y que vas a tener accidentes muy graves, incluso mortales, y eso va a derivar en aparte de ser un drama humano, va a derivar en más costes para la empresa, ¿no? En asumir responsabilidades que son también pecuniarias, cuando no
lleguen a ser penales. No tiene precio, no hay dinero que pague una muerte, pero yo creo que la indemnización económica que la fije un juez y luego la pena de cárcel un juez, porque tanto su madre como yo tenemos claro que queremos ver al responsable, los responsables, aunque sea un tiempo entre rejas para que reflexionen, ¿no? Lógicamente la cultura preventiva todo lleva un coste. Todo lleva un coste y el empresario ve la salud de los trabajadores como un coste. Hay que formarlos, hay que informarlos, hay que meter técnicos de prevención y todo eso lógicamente lleva un coste. Cuando a alguien le resulta más barato incumplir la ley y pagar por incumplirla que acatar la ley y poner todos los mecanismos necesarios, normalmente suele optar por lo que le sale más barato. No hay una semana que no haya una muerte, algunas sí, a veces son casi inevitables porque son, bueno, imprevistas o catastróficas o no se puede, el riesgo cero es inevitable, pero yo creo que muchas veces las empresas y los obreros tenemos la culpa, ¿no? Las empresas nos dan los medios, pero si no los ponemos en prácticas, si a mí me dicen que tengo que ponerme un arnés y no me lo pongo, pues ya me caigo al vacío, ¿no? Por antigüedad en el puesto de trabajo, los empleados que más se accidentaron fueron los de menos de un año, seguidos de los de más de 10 en su puesto. En cuanto a la gravedad del accidente, también son estos dos grupos los que sufrieron en 2024 un mayor número de siniestros graves y mortales. En cuanto a las subcontrataciones, señalar que han irrumpido con fuerza en el mercado laboral. Tiene que ver en algunos casos o en el caso de los jóvenes y de la gente que se incorpora a un puesto de trabajo con ese aprendizaje que tienen que desarrollar poco a poco, y entendemos que en las personas que llevan mucho tiempo, más de 10 años, pues con lo contrario, con una cierta, pues a lo mejor que te acomodas a tu puesto, que tienes una cierta confianza y que quizás no analizas bien cómo estás desarrollando tu trabajo y te confías. Un trabajador siempre tiene que estar formado, tiene que conocer sus evaluaciones de riesgos, sus protocolos, y a día de hoy muchos trabajadores no saben lo que es una evaluación de riesgos, no saben qué tienen que hacer. Entonces, si el empresario no forma al trabajador en tanto en riesgos psicosociales como sus evaluaciones de riesgos, pues al final el trabajador no sabe qué tiene que hacer. La temporalidad. Trabajadores que se ven en entornos de trabajo en el cual existen pues determinados riesgos que necesitan una formación previa y que debido a su escaso tiempo de contratación no pueden tener, y que conlleva que puedan tener en la mayoría de los casos o bien lesiones graves o un resultado de muerte, y eso es uno de los problemas fundamentales, la temporalidad que impide tener esa experiencia y esa formación previa. Seguramente falla todo el escalón de dispositivos y de personas, que además es un escalón, la responsabilidad derivada de los accidentes es una responsabilidad cuasi objetiva, que va desde el más alto responsable, incluso el dueño de la empresa, el titular, el empresario, hasta el último escalón, hasta el propio trabajador, ¿no? Yo creo que falta cultura. El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos, en un plan que implantó hace unos 6 meses, a finales del otoño pasado creo que fue, y bueno, pues constatan que efectivamente falta cultura, falta divulgación, falta asesoramiento, falta información, faltan medios. El factor humano está claro en un grandísimo número de accidentes. El descuido está presente, la prisa está presente y la falta de conciencia de riesgo también. Pero culpar de la no aplicación de medidas preventivas a la persona trabajadora es muy sesgado, porque primero es obligación de la empresa formarle y que sepa qué se está jugando, cómo hacerlo bien, y además es también responsabilidad de la empresa organizar y proveer de los medios necesarios para que esa prisa no se dé de la misma manera, para que ese trabajo no se haga en solitario, para que ese despiste o ese comportamiento irresponsable esté contemplado y previsto. Estamos viendo un repunte de accidentes
típicos o clásicos, como son las caídas en alturas en el sector de la construcción y otros pues parecidos, los atrapamientos en los sectores de la industria, que son y tienen como consecuencia el que haya una falta de formación de los trabajadores que desconocen el riesgo de origen. Fuera del ámbito de investigación de la Ley de Prevención y Riesgos Laborales, la Comisión de Seguridad Minera y el Parlamento Regional estudian las causas de la explosión de la mina de Cerredo, en la que perecieron 5 trabajadores, además de ocasionar varios heridos. La autoridad minera, aquí en Asturias, pues tiene una grandísima experiencia y cuenta con especialistas muy reseñables en la investigación, y estoy segura de que van a sacar a la luz toda la realidad que haya ocurrido en ese terrible accidente. El colapso de una nave ganadera en obras provocó en Coaña, en el mes de mayo, un balance de víctimas asimismo trágico. 3 muertos y 3 heridos graves afectados por el derrumbe. El riesgo cero no existe, pero las cifras de fallecidos siguen pareciendo inasumibles. Podemos tender a pensar que los accidentes que acontecen tienen que ver con innovaciones en los procesos, trabajos más difíciles o más exigentes, o manejo de nuevas maquinarias o ingenios. Los riesgos son los de toda la vida, los de hace un siglo casi, los de la revolución industrial. Son riesgos de caída de altura, son riesgos de falta de un medio de protección, pues porque no estás anclado, porque no estás utilizando un equipo de protección individual adecuado, son accidentes derivados de riesgos eléctricos o de una pluma de una grúa que se cae. Es decir, que estamos teniendo accidentes muy graves, incluso mortales, pues porque por lo mismo de siempre, no por nada que de pronto nos haya sorprendido por la innovación o por lo extraño que ha podido ser, ¿no? Ninguna empresa quiere tener un accidente laboral, eso vaya por delante, pero es que además muchas veces también ese accidente laboral en la empresa desde el punto de vista económico no le es rentable, porque tienes que parar producción, porque influye en tu reputación, porque tienes que cambiar tu funcionamiento y forma de trabajar, con lo cual, bueno, señalar sin más y de manera fría a cualquier empresa, a un listado de empresa, entendemos que no es productivo desde el punto de vista de reducir los accidentes, que al final es lo que queremos todos. Una falta de información y de formación en seguridad y salud laboral por parte de los trabajadores, que tiene como consecuencia última el repunte y el aumento de la siniestralidad que estamos viendo, incluso con los accidentes mortales, que son la más grave de las consecuencias. Fue un atrapamiento de un robot de la fábrica y, bueno, nada, me rompió 14 costillas y tuve contusión pulmonar. Yo sentí completamente cómo rompían todas las costillas. Me pasó en segundos por la cabeza cantidad de cosas. La familia, la hija, muchas cosas fueron, porque en el momento ese ya no sabes lo que pensar. Antonio es operario de una fábrica de transformación forestal. Sufrió un accidente grave que le causó importantes daños físicos y psicológicos. Tuvo la fortuna que un compañero fuera testigo de la incidencia a través de la pantalla que monitorizaba su actividad. La rápida reacción para trasladarlo a los centros sanitarios le salvaron la vida. Ya vino la ambulancia y ya me pasaron a Tineo, porque ahí la empresa corresponde a Tineo. En Tineo ya me estabilizaron un poco, ya me metieron un poco ya de morfina o algo para bajarme al hospital de Cangas de Narcea. En Cangas de Narcea ya me hicieron pruebas y vieron que tenía roto, que tenía contusión pulmonar. Estuve un año de baja, al final un año de baja, y bueno, y la verdad que sigo todavía con cosas, con tratamientos, porque nunca, o sea, no quedaste, te echan a trabajar, pero bien no quedaste. Yo además que ya tenía una operación de columna,
y que sigo haciendo trabajos físicos, pues tengo que seguir haciéndolos porque no me queda otra. Hay una media de 5 causas que provocan un accidente mortal o muy grave. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no hubiera ocurrido? Pues quizá no, o quizá no con las consecuencias que ha tenido. Si de esas 5 causas hubiéramos podido evitar o hubiéramos evitado 2, a lo mejor el accidente hubiera ocurrido, pero a lo mejor no con las consecuencias que tuvieron. Por lo tanto, ¿quién se accidenta? Cualquiera que sea sujeto de derechos y deberes laborales. Las empresas deberían de gastar más en seguridad, porque además todo el mundo sabe que es caro, porque, a ver, tienes que contratar empresas que te vienen a dar cursos. A la larga nos va a beneficiar a todos, porque a la larga el coste médico de todo el mundo es increíble. Los operarios también somos humanos, tenemos fallos. Podemos tocar un botón mal tocado, que pensaste que lo tocaste y resulta que lo rozaste, o hay cosas que no sé, son muchas cosas que también los operarios también tenemos parte de culpa. Un técnico de prevención a día de hoy está llevando 200 empresas. Entonces, claro, que alguien me diga a mí cómo un técnico de prevención puede llevar 200 empresas, la calidad del servicio que puede dar. La aplicación de la legislación se está convirtiendo en un mero trámite administrativo por parte de las empresas mediante un mecanismo de subcontratación con agentes externos, que son las empresas de prevención y de seguimiento de salud laboral, que son las responsables de este apartado dentro de las empresas. ¿Y qué está sucediendo con esto? Bueno, pues que lo que debería ser una tarea real se está convirtiendo en un escudo de cara a que las empresas no tengan que afrontar las responsabilidades que les corresponden. Antonio está jubilado con una incapacidad permanente absoluta. Tiene reconocido un 75% de minusvalía. Cuando el accidente laboral le sucede a un trabajador autónomo, hay un verdadero quebranto en su economía. El quebranto es que tú dejas de ingresar el jornal que tú traes a casa. Digamos el jornal, tú hacías un presupuesto, presupuestabas una obra y finalizada intentabas cobrarla, que era bastante fácil. Y la baja que me quedaba a mí, mi familia no podría vivir de ella. O sea, si yo tenía que pagar hace 11 años 586 euros, que era lo que estaba pagando en ese momento, y percibía 1000 y algo, mi familia no viviría de eso. Eso estaba muy descompensado. La caída por el hueco de una escalera mientras colocaba parqué no le trajo en apariencia graves consecuencias. Poco tiempo después le diagnosticaron un desplazamiento de la hernia de hiato que obligó a los médicos a reconstruirle el esófago y el estómago. Meses en coma y una vida muy limitada que le obligaron a despedirse de su vida laboral. Intentando poner unas maderas en un bajo cubierta, me caí por el hueco de la escalera, 3 metros y 102 kilos volando por el aire. Tiempo después me di cuenta de que iba bajando en el rendimiento del trabajo, sudaba mucho, iba teniendo dificultades para subir escaleras, y me descubrieron, pues cuando me empezaron a hacer pruebas, me descubrieron una hernia gigante, enorme, que en su día, poco tiempo después, se rompió y me trajo unas consecuencias pues tremendas. Las consecuencias fueron, después de eso, pues estar casi 3 meses en coma, salir alimentándome por el ayuno. Desgraciadamente, los autónomos, como en muchos otros ámbitos quizás de la legislación que tenemos en nuestro país, están un poco dejados de la mano de Dios, si me permites la expresión, porque no tienen las mismas obligaciones que una empresa, porque tampoco tienen los mismos recursos, pero tampoco tienen las mismas coberturas. Muchas veces se les contrata o se les subcontrata para determinadas actividades y no se les tiene en cuenta de alguna forma o no se vigila su trabajo porque no les concierne directamente la normativa de prevención que está descrita
fundamentalmente para trabajadores por cuenta ajena. Hay un caso, por ejemplo, que a mí me tiene atormentada, lo confieso, no me da pudor decirlo, personalizarlo, ¿no? Que es el del conductor del Alsa que tenía un trastorno neurológico. ¿Cómo es posible que eso no lo haya detectado? Una evaluación de riesgos, un reconocimiento médico que es obligatorio. Y en algunos trabajos, pues como puede ser la conducción, o me estoy acordando de aquel piloto de líneas aéreas de Lufthansa que estrelló un avión por un trastorno psiquiátrico. Esto no puede pasar. Promover la seguridad, salud y prevención de riesgos en el trabajo requiere la implicación y participación de empresarios y trabajadores. Lo que ocurre es que no tenemos una cultura en este tema muy desarrollada. En el momento en que hay mucha rotación, temporalidad, porque aunque tú estés haciendo el mismo trabajo, los riesgos laborales están muy conectados, tienen un carácter locativo, están muy conectados con el entorno, con el lugar físico y con las condiciones de ese puesto de trabajo concreto. Entonces, tú puedes hacer lo mismo, pero si tienes que hacerlo cada semana en un sitio diferente, el riesgo cambia. Entonces, eso es natural que influya en la mayor siniestralidad. El 95% de las empresas de nuestro país, ya no digo de Asturias, sino a nivel de todo el conjunto del Estado, son pymes y micropymes y empresas de menos de 10 trabajadores. Entender toda esa legislación que existe es muy complicado para ellas. Nosotros desde el sindicato pedimos más recursos humanos y económicos a la Inspección de Trabajo. A día de hoy, en Asturias, hay un inspector por cada 15.000 trabajadores. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda un inspector por cada 10.000 trabajadores. Estos inspectores, donde realmente tienen que estar, es en las empresas, en los centros de trabajo, vigilando que éstas cumplan con la normativa de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Yo no voy a decir nunca que hay suficientes recursos para la prevención, pero no me vale el hecho de que del concepto de impuesto revolucionario de la prevención a las empresas, porque no es eso ni solo eso. Realmente quien tiene que tener la cultura preventiva es el empresario. El empresario tiene que tener la cultura preventiva y dotar de medios a los trabajadores. Si un trabajador va a hacer una obra en un tejado o donde sea y no le dan un arnés, pues lógicamente la culpa es del empresario. Es más, en Asturias ahora mismo donde más accidentes graves hay es en la construcción y eso tiene un porqué. Los trabajadores no están teniendo los medios suficientes. Esa relajación en el seguimiento por parte de las empresas de su responsabilidad en el tema de seguridad y salud laboral a través de terceros que son empresas contratadas a ese efecto, que a su vez y en virtud de la competencia que tienen, pues no tienen los recursos necesarios o son presionadas por el propio contratador, por la empresa matriz, para que incumplan la normativa y, en resumidas cuentas, firmen cualquier cosa por parte de sus técnicos. Avanzar con firmeza en una cultura de la prevención es el gran desafío de la sociedad. El marco normativo exige modernización y después saber aplicarlo. Reducir en Asturias los casi 11.000 siniestros anuales con baja laboral. Demasiados para una región que apenas alcanza los 375.000 trabajadores. ¿Por qué, yo qué sé, nos seguimos quemando con el aceite de la sartén? Pues porque no ponemos el foco, la atención, o porque son cosas que hacemos tan habitualmente, tan cotidianamente. Tal vez si fuera una cosa muy nueva, en la que yo tengo que aplicar un conocimiento muy especializado, muy moderno, muy avanzado, pongo más atención. Nos accidentamos en las cosas que son los riesgos de toda la vida, en los que a lo mejor pues, no ponemos tanta atención, ¿no? Lo hacemos de una manera más automática, más por experiencia, por pericia, y ahí es donde se baja la guardia y ocurre el accidente. Sabemos perfectamente que la ley
y la norma establece una responsabilidad, en primer lugar, para la empresa, porque es que no puede ser de otra manera. La empresa es la que tiene los recursos y la que los tiene que poner a disposición de los trabajadores. Pero es fundamental el papel de los trabajadores, de los mandos intermedios dentro de la empresa. O sea, la prevención emana, y esto es un principio que cualquier prevencionista lo tiene clarísimo, emana desde arriba hacia abajo, pero tiene que permear en toda la empresa. Y los trabajadores también tienen una responsabilidad en el sentido de que deben de cumplir con los procedimientos de trabajo que haya establecido la empresa. Las empresas no pueden ver la salud de los trabajadores como un coste, sino como una inversión en ellos. Con estos datos, lo que nos lleva a la conclusión es que no todas las empresas, pero hay empresas que no están cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales. Por eso vuelvo a repetir que es importante la figura del inspector de trabajo para que estas personas estén en las empresas, en los centros de trabajo, vigilando que estas empresas cumplan con la normativa. Estamos convencidos del trabajo formativo desde las edades tempranas. Creemos que llegar al trabajo con el imprinting necesario desde las etapas formativas en materia de prevención va a crear un cambio cualitativo muy profundo en la sociedad asturiana y española. Todavía estamos conviviendo con edades que no conocieron, o que empezaron a trabajar antes de la ley de prevención, que no estaban familiarizados con las medidas adecuadas o que aprendieron a trabajar de una forma autodidacta y sin integrarle en los procesos preventivos esa realidad. Y eso es muy difícil de cambiar. Si tú aprendiste a trabajar de una determinada manera, aprender de nuevo con otros procedimientos se complica mucho. Sí, tenemos la norma, pero la norma hay que cumplirla. Esto es como si decimos, bueno, ¿por qué hay tantos accidentes de tráfico si tenemos un código de la circulación? Sí, y multas, y hay radares, pero se incumple.